tardes, yo soy Gisela Colmenares Castillo, soy estudiante del segundo año de Derecho de la Universidad Fermín Toro C de Guanare, pertenezco a la sección Saya P y en la materia Ética aplicada al Derecho. En este momento voy a exponer acerca de la abogacía. En cuanto a lo que es el concepto, la definición de la abogacía, podemos decir que es aquella que ejerce toda persona que tenga un título de abogado, de licenciado en Derecho o el equivalente al mismo. También podemos decir de ella que una persona que ejerza la abogacía como tal es un estudioso del derecho, es un catedrático, es un asesor. Y bueno, es numerosa los calificativos que se le dan a el profesional del derecho o de la abogacía. Incluso se le llega a denominar doctor precisamente por toda esta gama de virtudes que tiene en cuanto a su formación. En relación a lo que es el origen de la abogacía como tal, podemos decir que desde el comienzo de los tiempos se requería de personas que organizaran y defendieran lo que tenía que ver con los asuntos de las personas dentro de la sociedad. Podemos ver, por ejemplo, los hebreos se organizaban y ayudaban en lo que tenía que ver con los asuntos de justicia. De hecho, lo hacían sin ningún interés económico. También podemos ver que en Babilonia, en Egipto, en Caldea, se agrupaban o se congregaban para defender los asuntos que tenían que ver con justicia dentro de un determinado conglomerado de personas. Incluso en Grecia se hacían actividades que tenían que ver con promover la defensa de los derechos de las personas, aun cuando no había la profesión de la abogacía como tal. Bien, en cuanto a lo que son los estudios en Venezuela, podemos decir que hoy en día en Venezuela el abanico de oportunidades para estudiar la abogacía o el derecho se encuentra abierto tanto en el campo de las universidades públicas como las universidades privadas. Son muchas las personas que se interesan por cursar estudios en universidades tanto públicas como privadas en Venezuela. Sin embargo, hay variables que han influido en la modificación de lo que han sido los pensos de estudio, sobre todo en las universidades públicas. Tenemos, por ejemplo, en la Universidad Bolivariana de Venezuela, que incluyó entre su oferta de carreras universitarias la formación de la abogacía o del profesional del abogado. Vemos que ha modificado de alguna manera no tan beneficiosa para la sociedad venezolana, en cuanto a que allí las carreras que se dan de derecho se dan en 4 años, es decir, es un tiempo no tan beneficioso para formar un abogado, un profesional que requiere ser un profesional muy bien formado, muy crítico en la sociedad, y esa modificación de ese penso pues de alguna manera pues debilita lo que tiene que ver con la calidad de ese profesional. Asimismo tenemos el caso de universidades en que por ejemplo la Universidad Nacional de los Llanos Experimentales, que ha sido una universidad formada o creada para dar carreras en áreas específicas, pues ha incluido en sus pensos de estudio, en sus ofertas de carreras universitarias, la formación del derecho o del abogado como tal. Y pues también entre esas universidades también se cuenta o se forman los abogados en un término de 4 años en su carrera. Esto pues si bien es cierto que le brinda la oportunidad a muchas personas para que logren ingresar y formarse como profesional del derecho, también es de alguna manera una debilidad para los profesionales del campo venezolano en el área del derecho, puesto que un profesional del derecho debe estar muy bien formado
incluso en un mundo globalizado donde se tienen que considerar las tecnologías de la información y la comunicación y todas las variables que influyen dentro de una sociedad económica, sociales, culturales, deben formar parte de la profesión de un abogado. Y pues es esto lo que le va a permitir ser un profesional exitoso en el ejercicio de su profesión. Podemos hablar en lo que ya es el ejercicio de la profesión del abogado, lo que tiene que ver con cuando un abogado ejerce de forma ilegal la profesión. Tenemos en primer lugar, como tenemos acá en la lámina, que la primera forma de ejercer es anunciarse como abogado sin tener un determinado título de abogado o equivalente, licenciado en Derecho o el equivalente. Tenemos también realizar acciones sin cumplir con los requisitos, es decir, todo abogado, según la ley de abogados en Venezuela, debe estar registrado en el Colegio de Abogados y en el Instituto de Previsión Social para poder obtener el INPRE abogado para poder ejercer de forma legítima y legal dentro del territorio venezolano. Ejercer estando suspendido. Es que se presentan casos de abogados que aun cuando saben que han sido suspendidos por un determinado periodo de sus funciones para ejercer como profesional del derecho, ejercen de forma ilegal sabiendo que están suspendidos. Encubrir a quienes ejerzan ilegalmente, es decir, hay abogados que aun cuando están ejerciendo de manera legal, encubren a personas que no ejercen de forma legal, entonces ya entrarían en lo que es el ejercicio ilegal de su profesión como tal. Contrariar las leyes, de allí que un abogado sea un estudioso permanente y constantemente del derecho. ¿Por qué? Es lo que le va a permitir a él ejercer su profesión en el marco de las leyes que están actualizadas, ejercer de forma legal y persiguiendo lo que persigue el derecho, que en este caso es la justicia, la paz, la equidad. Ejercer cargos públicos sin el título, es decir, el tipo de abogados que ejercen o que se hacen de abogados sin serlo y ejercen un cargo público en nombre de ese título que aún no poseen. Y no estar colegiado, recordando lo que decía anteriormente acerca de lo que establece la ley del abogado en Venezuela. En su artículo 7, todos los abogados profesionales del derecho en Venezuela deben estar debidamente colegiados y registrados en el Instituto de Previsión Social del Abogado para poder ejercer legalmente su profesión. Acá es importante destacar que en el caso de que todas las personas en Venezuela pueden estudiar la carrera de Derecho o de Abogacía, sin excepción, cualquier persona puede cursar esos estudios. Sin embargo, no todas las personas pueden ejercer. Hay casos excepcionales para la ley donde el profesional del derecho no puede ejercer. En este caso podemos mencionar los funcionarios públicos, que son funcionarios públicos de carrera, no pueden ejercer siendo abogados, ejercer litigando. Tampoco los militares activos pueden ejercer. Los ministros de culto tampoco, es decir, los sacerdotes, estas personas que se dedican al asunto religioso, no pueden ejercer la profesión de abogados mientras estén activos dentro del ejercicio de las funciones que están cumpliendo para ese momento. Asimismo, es importante destacar que nuestra ley de abogados en Venezuela nos menciona lo que son los 10 mandamientos del abogado, o lo que también se denomina el decálogo del abogado, que es lo que debe regir a un abogado para que sea integral dentro del ejercicio de su profesión y para que busque el bien común como lo que persigue el derecho como tal. Tenemos en primer lugar estudiar. Un abogado tiene que estudiar porque el derecho cambia constantemente, lo decía anteriormente.
para poder ejercer de forma legal su profesión y para poder estar satisfecho y que la sociedad esté satisfecha con el ejercicio de esas actividades que él realiza, pues debe estudiar constantemente. Debe pensar, porque el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Todo abogado tiene que pensar y aplicar la lógica del pensamiento en el ejercicio de sus funciones. Trabajar, indudablemente. Todos los abogados, la abogacía o el derecho está al servicio de la justicia. Y todo abogado tiene que trabajar arduamente para conseguir esa justicia o esa equidad que persigue el derecho. Procurar la justicia, indudablemente, lo decíamos anteriormente, los fines del derecho son la justicia y pues por lo tanto un profesional de la abogacía o del derecho tiene que perseguir indudablemente la justicia. Ser leal, un abogado tiene que ser leal a su cliente hasta el punto de que solo lo abandone cuando él sienta que es indigno de sus servicios. Debe ser leal a su cliente, debe ser leal a los jueces, debe ser leal a la sociedad en general. De allí que un profesional pues va a ser altamente reconocido por la sociedad, manteniendo todas estas virtudes que tiene la lealtad como principio y valor del individuo. Tolerar. Un abogado tiene que tolerar las virtudes y los defectos de su prójimo o de las personas a quien sirve, de la sociedad, porque en la medida en que tolere, pues será tolerado o entendido por la sociedad. Esa será la retribución que recibirá en la medida que tolere la profesión y la sociedad a la que pertenece. Debe tener paciencia, indudablemente. Todo el ejercicio de la profesión, todo tiene lapsos. El tiempo está establecido para todo de acuerdo a cómo lo establecen las leyes. Entonces es importante que tenga paciencia y esté centrado en lo que sí pretende lograr y se ha propuesto en un determinado momento. Debe tener fe en el derecho, en el juez, puesto que el juez confía de alguna manera en lo que él está proponiendo. Debe tener fe en la justicia, en la paz, en la libertad, porque en definitiva esto es lo que persigue el derecho como tal. Debe olvidar tanto las victorias como las derrotas, porque en la medida de que sean muchas las victorias, sean muchas las derrotas, y vaya cargándose un abogado de todas esas victorias y de todas esas derrotas, pues eso le afectará en el ejercicio de su salud y en el ejercicio de su profesión como tal. Y amar su profesión, indudablemente, amar la profesión, al punto de que sea capaz de recomendarle a cualquiera entre su familia, incluso a sus hijos, que estudie la carrera de la abogacía y el derecho. Muchas gracias por su atención.